extenso, sea salud, sea laboral, sea derecho. Así que, bueno, Doc, usted tenía algo ahí. Adelante nomás. Vamos, yo siempre digo que los temas son Son transversales. transversales. Y el otro día hablábamos con Mario, que la ciencia social es una sola y que tiene la transversalidad que tenemos la salud, que tenemos el derecho, que tenemos La política. la política, la economía, todo es transversal, son derechos sociales. Y entonces todos tienen puntos de conexión y en este caso vamos a hablar un poquito de qué es el derecho de huelga. Porque es muy interesante, por ahí que sepa la audiencia y que yo me pueda, a ver si me puedo explicar bien, el derecho de huelga es la extensión colectiva y concertada que tienen los trabajadores, es decir, abstención colectiva y concertada significa de no ir a trabajar porque están haciendo un reclamo que entienden que es legítimo. El derecho de huelga tiene históricamente un correlato con lo que fue el derecho del trabajo en términos generales. Es decir, en un principio estaba prohibido, estaba penado por el Código Penal, es decir, era un delito. Los trabajadores que se abstenían en forma colectiva de su débito laboral para hacer un reclamo eran apaleados, golpeados y además estaba tipificado como delito en la mayoría de las legislaciones vigentes. Esa historia que por eso no tenía reconocimiento en las constituciones liberales el derecho de huelga. El derecho de huelga reconocido aparece con los derechos de segunda generación que se llaman los derechos sociales. En la época de por ejemplo, la Constitución alemana de Weimar aparece el derecho a huelga como un derecho reconocido, regulado, pero no protegido en esa etapa del derecho social. Luego, con los avances históricos, empieza a ser un derecho fundamental y como derecho de tercera generación, que son los derechos universales de los derechos humanos, ya aparece con una garantía de derecho fundamental dentro de las estructuras de lo que son los estados. En esta etapa estamos. Y entonces me olvidé de decir que en un momento se discutía si la huelga era un hecho o era un derecho, y esto tiene importancia trascendental. Un hecho porque se abstenían de hecho de realizar su débito laboral, pero si era un hecho no tenía limitación, es decir, era ilimitado. Bueno, es un derecho de tercera generación, es decir, que es un derecho que se considera un derecho humano. Y esto va de la mano con el convenio 87 de libertad sindical emitido por la Organización Internacional del Trabajo, que ahora vamos a mellar un poco esto de las organizaciones que el Estado argentino... De la OIT. Exacto, de la OIT, la famosa OIT. La huelga, entonces, como derecho fundamental reconocido, solamente debe, no puede, porque poder se puede todo y ahora lo vamos a ver, debe ser limitada en situaciones excepcionales. Esto quiero hacer una salvedad. Todos los derechos tienen límite, aún el derecho, si se quiere, más importante a mi criterio, que es el derecho a la vida, tiene una limitación, y la limitación es la legítima defensa. Yo puedo matar a otro si ese otro me quiere matar a mí. Esto es muy importante que se sepa. Todos los derechos constitucionales pueden tener limitaciones, pero esas limitaciones tienen que estar en el ámbito de la razonabilidad, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un derecho humano como es el derecho a huelga, los límites de ese derecho tienen que ser razonables y que las limitaciones no sean una forma encubierta de prohibición, ¿no es cierto? Esto tiene que ver todo lo mismo en todos los ámbitos que nosotros los analicemos desde el punto de vista de lo que es el ordenamiento jurídico integral y te diría en cualquier Estado de Derecho. Esto es general para cualquier Estado de Derecho. Bueno, la reforma de la ley que está vigente a partir del 6 de marzo del 2026. Con esto también tengo que hacer una salvedad que es muy importante y lo tengo que decir con dolor, pero lo tengo que decir, y porque si no engañamos a las audiencias.
La ley 27.802, vigente a partir del 3 de marzo del 2026, independientemente de las opiniones que podamos tener los juristas, los académicos, los abogados y el público en general, es una ley que se sancionó y se promulgó de acuerdo con los procedimientos de elaboración de las leyes que marca la Constitución Nacional. Nos guste o no, si queremos hablar de Estado de Derecho, pese a que el gobierno no lo respeta, esta es una ley que tiene vigencia y que en principio se presume legal. Tengo una duda, ¿puedo hacerte una consulta? Sí. Vos hablás de esta nueva ley del 2026, el derecho a huelga y demás. ¿Qué pasa con el artículo 14 de la Constitución Nacional? Porque nadie discutió y cambió la Constitución Nacional. Habrá que ver, y a esto viene mi columna, que voy a dar una opinión. La ley está vigente, Claudia. Yo voy a dar una opinión y voy a postular cómo se puede atacar esta norma que a mi criterio, en abstracto, sí, es inconstitucional. Pero después tendrán que plantear la inconstitucionalidad porque la norma está vigente. Y nos guste o no, por más que yo pueda Bien, decir esta ley no tiró para atrás nuestra Constitución. Y sí, la tiró para atrás. Sí, sí. Vas a tener que plantear la inconstitucionalidad de la ley en cada uno de los casos en concreto que surja. La ley está vigente y cumplió, vuelvo a repetir, cumplió todos los procedimientos de elaboración de las leyes que marca la Constitución. Fue aprobada por 42 votos de senadores y 145 de diputados. Por lo tanto, la legalidad de la ley, en principio, está garantizada. Después, si una norma tiene, ahí viene la República justamente, si una norma es inconstitucional, porque va en contra, el poder que la tiene que declarar, en el caso en concreto, lamentablemente, y esto es lo grave, es el Poder Judicial. ¿Para qué? Para esto del equilibrio de los poderes. ¿Sí? La República. La famosa. justicia que es injusticia. A mí hablar de justicia, la justicia es un valor, ¿viste? ¿Va para adelante o va para atrás también? Es interesante esa pregunta. En principio, ninguna ley es retroactiva. Claro. Pero, por ejemplo, en los contratos de trabajo se llaman actos jurídicos de tracto sucesivo, es decir, que se desarrollan en el tiempo. Yo celebro el contrato de trabajo hace 10 años, pero me despiden mañana. ¿Qué indemnización me van a aplicar? ¿Qué norma me van a aplicar? Y acá viene una discusión que en el ámbito del derecho, la Administración de Justicia Laboral, vamos a ver cómo reacciona ahora, no falla a favor de los trabajadores. Dice, por más que celebraste allá hace 10 años el contrato, el derecho a que te indemnicen surgió después de la vigencia de la ley actual, por lo tanto ese derecho en expectativa se transforma en un derecho adquirido recién con posterioridad a la vigencia de la ley y por lo tanto se aplica la ley nueva. O sea que hay una pérdida de derechos. Totalmente, pero si... ¿Y la pérdida de derechos como figura no es inconstitucional? Y claro, todo lo que sea regresivo a los derechos conquistados, pero lo vamos más allá de las cuestiones técnicas jurídicas, lo vamos a tener que plantear. Hay un derecho de los ciudadanos que fue perdido para atrás, ¿me entendés? Más allá de la discusión finita, ¿no? Se llama principio de progresividad, que tiene garantía no solo en la Constitución, sino en los tratados internacionales de derechos humanos. Ahora, vuelvo a repetir, la ley se presume legal y en cada caso en concreto van a tener que discutir estas cosas y será el Poder Judicial si es que Hablando Perdón, de... Yo tengo una pregunta. Sí. Cuando se da esta dicotomía o esta cuestión de, bueno, tenemos una ley o se presenta un proyecto de ley que, como estábamos hablando recién, se contradice con lo que es constitucional, ¿se le da dentro del Poder Judicial el mismo tratamiento al que se le daría, por ejemplo, a un proyecto de ley? ¿Se tiene que llevar al Congreso la inconstitucionalidad o el pedido? El Poder Judicial no actúa de oficio y en forma genérica. Mirá, cuando fue en la Comisión de Trabajo, tanto del Senado como en diputados, fueron un montón de especialistas en la materia, como el que les habla,
y le dijeron a los senadores y a los diputados que esta ley iba a traer conflictividad porque muchas de las disposiciones eran inconstitucionales, decidieron aprobarla igual. Así que estamos en este vericueto que yo entiendo que el que no es abogado o no es especialista en esto no lo puede comprender. ¿Qué es lo que te pasa, Claudio? No, es incomprensible. Es que no lo puedo comprender, no es que no lo puedo, no lo quiero comprender. Bueno, pero lo va a porque tener si que tenemos una constitución nacional... Pero por más que vos le pongas ese énfasis, te pongas nerviosa... Te hago una pregunta... Lamentablemente, y fíjate vos que ya te está pasando, yo decía remar en dulce de leche, el otro día me corregía remar en vinagre porque es amargo. Bueno, es lo que va a pasar. Lamentablemente la ley está vigente, se presume legítima y vamos a tener que remar en dulce de leche. ¿Qué pasa si...? De atrás. Y muchos trabajadores no van a saber que esta ley es inconstitucional y no van a hacer reclamo. Y esperemos que las asociaciones sindicales estén a la altura. ¿Qué pasaría en una hipótesis, ¿no? Si vino otro gobierno, ¿no? Baja la ley, los diputados que la firmaron, el proyecto lo firmaron, dejan de ser diputados y no tienen fuero, ¿pueden ir en cana? Bueno, ojalá. Buena pregunta. Pero... Porque en realidad hay una, como decíamos recién, hay una pérdida de derechos y pueden ser demandados esos diputados cuando no tengan fueros si el gobierno vuelve para atrás. Claro, lo que pasa es que la acción penal es típica. ¿Cuál sería la tipicidad? Imagínate, Mario, que en esas circunstancias es peligroso también, porque todos los que integran en algún momento el Poder Judicial podrían ser cuestionados, que sancionaron una ley que no tenía constitucionalidad y por eso podría... Entonces es medio peligroso por esto de la libertad de expresión, sobre todo que tiene mayores protecciones con todos aquellos que son representantes del pueblo, ¿sí? Acá, si nos retrotraemos a lo que es la democracia, ahora viste que nuestro sistema es republicano, por eso hablaba de eso, representativo y federal. El tema es que lo votaron los ciudadanos en mayoría. Nos guste o no nos guste a los que estamos opinando, lo que estamos opinando, y que no nos cabe duda de que muchas de las disposiciones de esta ley son regresivas e inconstitucional, pero lamentablemente, bueno, la mayoría de la población, de los ciudadanos que votan, eligieron a estos diputados y a estos senadores. Y ese es el juego de la democracia. Después viene el juego de la república. Y después vendrá el juego de lo que es el federalismo. Porque también esta norma, por ejemplo, me fui de tema, pero es muy interesante las preguntas que puedan hacer. Por ejemplo, esta reforma transfiere la Justicia Nacional del Trabajo a Cava. A la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y eso es una cuestión de federal. Sí, sí. Vuelvo a repetir, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la realidad social, esto es una porquería, pero desde el punto de vista académico es apasionante todo esto, para tener debate, para transmitir ideas. He visto, te lo iba a mandar y después no sé si lo mandé, donde ya hay fallo contra eso. Sí, hay una cautelar. Una cautelar. Me parece que son más de una. Son cautelares. Pero hay más de una, sí, en varios sí. diferentes lugares del país. Eso iba a ser evidente que iba a ser así. Es el título tercero de la ley, de la reforma de la ley. Es evidente porque están tocando intereses del Poder Judicial. Están tocando los intereses de ellos mismos y están tocando intereses que tienen que ver con las remuneraciones que cobran. Claro. Porque en el Poder Judicial, en la Justicia Nacional del Trabajo, los sueldos son mucho mejores que los... Entonces ahí era evidente que sí. Otro tema que han salido fallos, sobre todo en Córdoba, hay un fallo de La Plata, es la inconstitucionalidad del 55 y el 56 que reforma el 276 y el 277. Fíjate, Mario, a lo que llegaron, que querían esto, que la ley no es retroactiva, querían que se aplicaran los intereses que ellos decían para retroactivamente para los juicios, es decir, para los derechos que ya estaban adquiridos. Una barbaridad, pero bueno, lo aprobaron. Siguiendo con el tema de huelga, no sé si tengo tiempo. Sí. Siguiendo con el tema de huelga, habíamos quedado que la huelga es un derecho fundamental que tiene reingambre de derecho humano. Por lo tanto, su limitación tiene que ser estricta, ¿sí? Con un carácter restrictivo, decimos nosotros los abogados. No una cosa amplia que se disfrace lo que es la prohibición con la limitación. Entonces, sobre este tema... La OIT ha dicho muchas cosas. ¿Por qué?
La forma de limitar el derecho de huelga es a través de los servicios esenciales. Y acá quiero hacer una aclaración que no muchos lo saben. Una cosa son las actividades, otra cosa son los servicios. Porque vos, por ejemplo, tenés la actividad aeronáutica, pero en la actividad aeronáutica tenés el servicio de control aeronáutico, tenés el servicio de los pilotos comerciales de transporte comercial, tenés el servicio... Entonces, cuando hablas de servicio, hablas de un pedacito de la actividad. A ver, cuando hablas de los servicios de salud, posiblemente, o de la actividad de salud, posiblemente ahí te englobe todo un servicio esencial. Porque la huelga puede tener limitaciones cuando hay un servicio esencial en juego. ¿Qué dice la OIT? ¿Cuándo hay un servicio esencial en juego? Cuando se pone en peligro de la población la vida, la salud y la seguridad. Punto. Policía y sistema sanitario. Exactamente. Es más, ya hay dos comisiones, esto es muy interesante técnicamente. Nosotros nos vamos mucho a lo técnico a veces, Mario. Pero para que la entienda la gente, hay dos organismos en la Organización Internacional del Trabajo. Uno es la Comisión de Libertad Sindical y el otro es el Comité de Interpretación de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Uno hace a los dictámenes que se hacen cuando se plantea un caso de un Estado, que esto es lo que vamos a poder hacer, plantear ante la OIT la regulación de la inconstitucionalidad de la norma en materia de huelga, por ejemplo, podemos hacer la denuncia, las asociaciones sindicales, la CGT, que es el que tiene la representación de los trabajadores, todo. Y por otro lado, decía, teníamos la comisión de expertos que da dictámenes sobre qué le parece ciertas cuestiones que tiene. Bueno, la comisión de expertos y el Comité de Libertad Sindical dicen, por ejemplo, que la educación no es un servicio esencial. No es un servicio esencial. Entonces algunos dicen, ¿cómo la educación no es un servicio esencial? Hay pautas. Hay una conceptualización de servicios esenciales propiamente dicho y otros de servicios esenciales para el caso en concreto. ¿Cuándo la educación puede ser un servicio esencial y cuando se extiende, por ejemplo, una huelga? Por tiempo indeterminado. Exactamente, y puede en ese caso ir en contra. Pero un día no es nada. Exactamente. En cambio en la salud sí, Bueno, un día sí. Con la controversia de que ese día se lo descuentan. Vos fijate. No, pero eso, el tema del descuento en la huelga, la OIT dice que eso es legal. ¿Que eso es? Legal. Que si no se paga porque el salario es por la contraprestación de las tareas que vos realizas. Si no hay contraprestación no hay salario. No hay salario. Y la OIT en ese sentido dice, eso cada estado puede regular como quiera y no nos vamos a meter. Pero lo que son los servicios esenciales, estricto sensu, seguridad, salud y vida. No hay otros servicios esenciales afectados. ¿Por qué? Porque la gente confunde lo que es un servicio esencial general con lo que es el vínculo de servicio esencial con que un trabajador se pueda abstener de su débito laboral para hacer un reclamo salarial. ¿Me explico? Sí, sí. Y entonces esto es muy interesante. ¿Me explico para los jóvenes? Sí, totalmente. Bueno, yo iba a plantear una cuestión que es eso mismo. Estamos hablando de cuestiones o... En el marco de lo legal hay ciertas objetividades, pero bueno, la opinión pública o las opiniones personales que uno pueda tener o las valoraciones que se puedan hacer respecto a estas cuestiones, obviamente en muchos casos se contradicen. Estaría bueno, obviamente, que se pudiera escuchar un poco más la opinión del pueblo cuando contradice estas normativas, estas leyes. Pero sí es verdad que un margen de objetividad siempre hay que mantener, sobre todo cuando se trata de cuestiones tan delicadas. Bueno, las objetividades del pueblo en materia técnica a veces... Objetividades en lo que nunca pero se puede bueno, ser pero por ejemplo, totalmente vos, objetivo. En materia de salud, tenés las eminencias, el pueblo Claro. puede opinar, pero tenés las eminencias técnicas, en materia de derecho es lo mismo. Tenés una eminencia técnica. La conformación de la Organización Internacional del Trabajo, para que se den una idea, hay 135 países adheridos
y tienen representación tanto las organizaciones gremiales como las organizaciones de empleadores como los estados, y para que salga un convenio de la OIT lo tratan en asamblea, está en años. Técnicamente, cuando dicen la educación no es un servicio esencial porque transcurrió por todos los filtros técnicos que vos te puedas imaginar para decir, esto es en el caso en concreto, si es que se va a perder el año, pero y acá viene lo que son las técnicas de determinación de lo que son servicios esenciales cuando no son esos objetivamente esenciales. La mayoría, por ejemplo, en Europa, en España, en Francia, en Portugal, en estos servicios esenciales, pero de caso en concreto, hay organismos determinados para que digan, bueno, sí, en este caso hay un servicio esencial que está transgrediendo, que puede ser que se dé sin limitar el derecho de huelga o sin prohibir el derecho de huelga, ¿no es cierto? Pero un organismo especializado, por ejemplo, qué sé yo, en España es el Tribunal Constitucional, para que se den una idea. Entonces, bueno, ¿qué pasó en la Argentina? En la Argentina, no sé, en la última reforma vean el artículo 101 y 102 de la reforma, que modifica la ley 25.877 del artículo 24, incorpora el artículo 24 bis, que te habla servicios esenciales, prácticamente son todas las actividades, y agregó actividades de trascendencia fundamental, como también servicios esenciales, que la OIT contempla actividades de importancia trascendental, pero dentro de estos casos concretos. Es decir, y imponen como guardias mínimas para los servicios 75% de asistencia, es decir, tienen que ir todos. No es guardia Y mínima. para las actividades de trascendencia fundamental 50%, prácticamente es todo. Es una forma de prohibir el derecho de huelga. Esto tiene que denunciarlo las organizaciones sindicales que tienen la representación en la OIT. Lo tienen que denunciar como se denuncia cualquier tratado internacional. Si esto se hace y la OIT dictamina, ¿sabes qué tengo miedo, Mario? Que nos vayamos de la OIT. Bueno, Y ahí vinculamos... Mientras no, hablabas, no nos van a, no mientras nos vamos hablabas a- yo nos pensaba van a eso, ¿no? sacar. Claro. El gobierno, que eso es otra cosa. Mirá, Es el que Estado- en el fondo la ida de la OMS tiene que ver con eso, Claro. con las regulaciones que le impone la OMS a la Argentina. Como no las quieren hacer, se van. Se van a tener que ir hasta de la... No, se van a tener que ir. Milei dijo que a él se va a ir a Israel cuando termine su mandato, él y su hermana. ¿Quién No. es que dijo que...? Vos dijiste que se va a ir a un país donde no haya extradición. No tengo claro. ninguna duda de eso. Sí, No tengo ninguna no, duda. el Estado de Derecho con este gobierno, yo decía, es de baja intensidad. Ha desaparecido, hacen lo que quieren. Compañeros, con lo que hacen con nuestros abuelos los miércoles, Hacen lo que quieren. es inadmisible, uno no lo puede entender. Yo laburo en PAMI, donde se salvan vidas, y ahí nos matan a golpazo. Yo no lo puedo entender. El otro día llevaron una abuelita presa, Mm. porque una mujer policía dijo, me rasguñó. ¿En serio? Y anda que la estafa libre, no digamos el presidente y la hermana, pero el Novelli ese anda libre, ni indagatoria le tomaron. Le encontraron todos los audios, los WhatsApp y todo lo demás que... Bueno, también Una vergüenza. hay Una vergüenza. menciones de que la hermana le dice a los periodistas que no hablen de eso, amenazándolo. Bueno, como lo que pasó con Tomás Rebord, que lo traje la semana pasada, la denuncia penal que le metió Monastersky, el abogado Monastersky, ante dichos que en esencia no fueron nada, o sea, no acusado de antisemitismo. Dentro de lo que es el clip no hay ningún indicio de antisemitismo. Hubo otra periodista a la que también ahora la tienen que estar custodiando porque la fueron a amenazar. También se están, digamos, cuando esto se lleva, estas prohibiciones que podríamos decir de cierta manera ilícitas, se llevan a los medios, se agrava muchísimo estas situaciones.
porque ya ni siquiera podés informar realmente. Cualquier cosa que digas que vaya en contra de lo que ellos quieren que sepas, te lleva a denuncias penales, amenazas, persecuciones. Que bueno, en vilo de lo que estamos, del día que se viene, el 24M, volver a ver todas estas cosas es tremendo. Ahora vamos a ir una tanda, gracias Ale. Vamos a ir una tanda y vamos a ir con el 24M. ¿Eh?